Shalom a todos y bienvenidos a Da'at Mikra, tu canal para el estudio de la Biblia en su idioma original, el hebreo. Hoy vamos a hablar del famosísimo Salmo 23, pero te aseguro que cuando lo escuches desde su idioma original, el hebreo, vas a ver una nueva revelación total. Es algo totalmente distinto que habla de cosas que ni te imaginabas, así que quédate hasta el final porque hasta el último versículo vamos a tener sorpresas. Lo que vamos a hacer es introducir y luego pasar verso por verso explicando muchas cosas interesantes. Vamos allá. Este salmo nos habla de nuestra relación con Dios, a partir de la relación que el mismo rey David tenía con él. Y además nos habla de las diferentes épocas de la vida de David. En este salmo podremos aprender de David cómo traspasar por las diferentes épocas también de nuestra vida. Déjame en tus comentarios con qué época te identificas de las diferentes épocas que veremos que los diferentes versículos hablan de la vida del rey David. Primero preguntémonos, ¿por qué el Salmo 23 está en el número 23? Este salmo nos habla de la salida de David al reposo, después de tiempos de angustia muy grandes. Como vemos, el salmo anterior es el salmo que describe esa angustia. Es el Salmo 22, donde David incluso dice, Elí, Elí, lama azabtani, Dios mío, ¿por qué me abandonaste? Pero lo unió a este Salmo, el 23, para enseñarnos que después de toda calamidad viene la redención y la salvación. Lo que vamos a ver aquí desde el principio es que el rey David se equipara a un rebaño, como a una oveja de un rebaño, y a Dios como su pastor. Entendemos algo muy importante, y es que en la Biblia, en el Tanaj, el pastoreo es un símbolo de la espiritualidad. Si nos fijamos, el pastoreo fue desde el principio símbolo de espiritualidad, empezando, por ejemplo, por Caín y por Hebel, ¿sí? Caín y Abel. Caín está escrito de él que era Obed Adamá, es decir, que era un trabajador de la tierra, agricultor. Mientras que Hebel era pastor, tenía rebaños. Así, vemos también en el capítulo 4 de Bereshit cómo la mayoría de la descendencia de Caín se ocupaban y se dedicaban a trabajos terrenales, mientras que la descendencia de los hebreos en todas las generaciones, todos tenían rebaños y se dedicaban al pastoreo. Así también los grandes líderes fueron pastores. Moisés tuvo que ser pastor 40 años con el rebaño de su suegro Yitro. David fue pastor antes de ser elegido como rey, tal como vemos en el segundo libro de Shmuel de Samuel, en el capítulo 7, verso 8, donde Dios le dice, Ani lekachticha min hannave meacharatzon liot nagid alami al Israel, es decir, yo te tomé del redil de detrás de las ovejas para ser príncipe sobre mi pueblo Israel. Como sabemos, David, en el primer libro de Samuel, capítulo 17, contestó también, cuando yo, el siervo de su majestad, sí, así le contestó a Shaul, cuando yo, el siervo de su majestad, cuidaba de las ovejas de mi padre, si un león o un oso venía y se llevaba una oveja del rebaño, iba detrás de él y se la quitaba del hocico. Así pues, entendemos por qué David era tan entregado a su rebaño y les amaba tanto, porque el ser pastor en aquella época tenía también connotaciones espirituales. Un pastor estaba en un, llamémosle, lugar espiritual elevado, porque estaba aprendiendo en su relación con las ovejas paralelamente de su relación con Dios. Y así como Dios se entrega, ¿sí?, y lo da todo por cada uno, también David estaba de alguna manera absorbiendo esa información y grabando el, llamémosle, carácter divino, para él también tenerlo y también entregarse para cada oveja y jugarse la vida por cada una de ellas. Por lo tanto, cuando vemos el pastoreo en el Tanaj, cuando vemos el pastoreo en la Biblia hebrea, no solamente es el hecho de ser un pastor y criar rebaños, sino que nos está hablando también de algo espiritual, de un crecimiento espiritual y de un nivel espiritual alto. Es en este salmo donde se revela cómo la relación entre el pastor y el rebaño se asemeja mucho a la relación entre Dios y los hombres. No en vano el pueblo de Israel, el pueblo de Dios, es llamado muchas veces rebaño. Por ejemplo, en el Salmo 100
Dice ahí, el verso 3, Deu ki Adonai hu Elohim, uasanu velo anachnu amo betzon marito. Es decir, sabed que Adonai es Dios, Él hizo y nosotros somos su pueblo y el rebaño de su prado. También en el libro de Ezequiel, capítulo 34, Dios dice, yo voy a pastorear mi rebaño, ¿sí? Yo les haré descansar en los prados. Así pues, el pastor se eleva en su liderazgo espiritual. ¿Por qué? Porque en su época de pastor aprendió el carácter divino y su relación con el rebaño humano. Por lo tanto, ahora él está preparado también para ser líder. Podemos decir entonces que la relación entre un pastor y sus ovejas es la relación que Dios tiene también con nosotros, y este salmo nos viene a enseñar y hablar de esa relación. Otra cosa muy importante que ya hemos recordado, pero lo volvemos a enfatizar, es que cada verso de este salmo habla de las diferentes épocas de la vida de David, y como veremos, este tiene un mensaje muy fuerte. David fue primero pastor, tocaba el quinor, una especie de arpa, y a solas con su creador se aislaba para apegarse más y más a él. Luego fue sacado de su aislamiento espiritual para tocar el arpa a Saúl, y ayudarle a calmar, ¿sí?, esa depresión tan fuerte que tenía. Luego, ya estando en palacio, venció a Goliat, ¿sí? Saúl le dio a su hija, y a partir de ahí su vida se convirtió en una vida pública. Fue general en un ejército y luego fue rey. Una vida en donde ya no hay ese a solas, ¿sí?, que tanto anhelaba David, cuando estaba con el rebaño y su arpa solito. Pero ahora ya su vida pública le dificultaba eso, y este salmo nos hablará de eso. La verdad es que aunque David era rey, tenías esos momentos, porque escribió todos los salmos. ¿Pero cuándo los escribió? En el Salmo 119 se ve cuándo. Por ejemplo, en el verso 148 ahí dice, mis ojos anticiparon las vigilias de la noche. O en el verso 62 dice, a medianoche me levantaré a agradecerte por tus justos estatutos. Así pues, empecemos verso por verso y veremos también las diferentes etapas reflejadas en los versos. Empieza diciendo, Mismor le David, Adonai roí lo echzar. Es decir, Mismor, cántico de David, Adonai es mi pastor, nada me faltará. David es líder, pero no se olvida de ser oveja. Y esta es la señal de un gran líder. No pierde su carácter de oveja. A veces somos algo en la vida para con otros y nos pensamos que ese papel lo tenemos para todo en la vida. Nos creemos demasiado el papel, pero no es cierto. A veces podemos ser pastores para unos, pero debemos saber guardar también el carácter de oveja, porque a veces seremos oveja para con otros. E incluso, si no somos para con otros y estamos en la cúspide de una pirámide, que nunca es así, pero tenemos a Dios por encima. Por lo tanto, el verdadero líder es aquel que, aunque es pastor para otros, sigue siendo oveja, sigue guardando el carácter de oveja. Por lo tanto, el que había llegado a ser rey y pastor de Israel, ahora recordaba que él también es oveja. Mismor le David, Adonai roí, ¿sí?, un cántico para David. El Dios es mi pastor, el Eterno es mi pastor. Y luego dice, nada me faltará. Lo echzar, ¿sí?, lo echzar se puede traducir también como no estaré falto, ¿sí?, no tendré falta. Y esta es una expresión muy fuerte, ¿sí? No estar falto es estar completo todo el tiempo. Ese sentimiento continuo que lo tengo todo en el estado presente en el que estoy. Que lo que tengo es lo que tendría que tener y nada me falta. Si vemos la vida de David, ¿sí?, el tener que huir, dormir en bosques, esconderse todo el tiempo, no estar en su casa, perder a su mujer, ¿nada te faltará? La sensación de que nada te falta, de que lo que tienes en ese momento es todo lo que tendrías que tener. En ese momento, cuando crees que Dios es tu pastor, ¿qué es lo que hace el pastor con las ovejas? Las vigila constantemente. Entonces, si Dios es mi pastor, si Dios me vigila constantemente,
entonces nada me faltará. Por lo tanto, aunque me parezca que me falta algo, que he perdido algo o que no tengo algo, mi fe de que Dios me está observando y dándome lo que necesita todo el tiempo, dice que si no me lo ha dado es porque no lo tengo que recibir, y que lo que tengo ahora es todo lo que tendría que tener. En este primer versículo, David recuerda los momentos de soledad con Dios y todo el aprendizaje al lado del rebaño, cuando nadie le molestaba. Y aunque ahora soy rey, dice el rey David, sigo recordando con cariño esas épocas de soledad con Dios. Dice el verso 2, Bin od deshe yarbitzeni al me menujot yenahaleni. Es decir, en hermosos pastos me hace descansar, hacia aguas de reposo me guía. Cuando el rey David dice que hacia aguas de reposo me guía o por aguas de reposo me guía, quiere decir que Dios le guía a ese ritmo donde las aguas siguen siendo aguas de reposo, donde las aguas no hacen subir todo el barro que hay en el fondo y esas aguas ya no serán aguas de reposo, sino torrentes de aguas, aguas sucias, aguas donde no se ve el fondo, aguas que no dan paz, que no dan tranquilidad. La verdad es que en la vida esto es así, como ya hemos dicho. Cuando uno quiere correr demasiado, cuando uno piensa que él tiene que marcar su propio ritmo, ir a toda revolución y demasiado rápido, lo que puede empezar a pasar es que barro que hay dentro de ti, cosas que aún no han sido tratadas, salgan todo el tiempo a la superficie. Pero si vas a la velocidad, en el fluir de Dios, entonces Dios hará que vayas avanzando a medida de tus posibilidades y estés siempre en reposo y tus aguas sean transparentes. Poco a poco también podrás ir limpiando el barro, ¿sí?, que quedará a un lado y ya no será más parte de ti. Dice el verso 3, Nafshi yeshovev yanjeni bemaagle tzedek leman shemo. Es decir, sosegará mi alma, me guiará por sendas de justicia por causa de su nombre. La palabra que hemos traducido como sosegará es yeshovev. Tiene la raíz de yashav, que significa asentarse. Por eso sería como asentará mi alma, en el sentido de que la hará descansar. Sin embargo, hay comentaristas que le relacionan la palabra yeshovev con otra palabra, no con yashav, sino con shovav. Alguien shovav es alguien travieso, alguien rebelde. No rebelde en el sentido fuerte, sino más bien de travieso, alguien que es una persona revoltosa, alguien que no se está quieto, que no se queda contento con la situación actual y busca siempre cómo salir adelante, como rebelándose en la situación en la que está. Dice el rey David, Nafshi yeshovev, es decir, hará mi alma, Nafshi, traviesa, revoltosa, incluso rebelde. Pero, en verdad, dice el rey David, esto no fue para mal, sino que lo que hizo de despertar en mí cierto grado de travesura, de revolución, ¿sí?, de rebeldía, no fue para mal, sino que eso lo hizo para llevarme por sendas de justicia por causa de su nombre. Sí, el final del versículo. Porque esa actitud que no conocía estando en el rebaño, y que Dios empezó a desarrollar en mí, me preparó luego para batallas, ejércitos y todo lo que tenía que pasar. Esta época es la época donde el rey David, el pastor, empieza a ser el rey David guerrero en casa de Shaul, empezando por su primera travesura, ¿sí?, de matar leones y osos y de vencer a Goliat, ¿sí?, cosas que amenazaban y que ahora un nuevo carácter se empieza a desarrollar en David. Dice el verso 4, Gam ki elech begetz al mavet lo ira ra ki ata imadi, shivteja u mishanteja, hema yenahamuni. Es decir, también, si caminaré en valle de sombra y muerte, no temeré al mal, porque tú estás conmigo. Tu vara y tu apoyo me consolarán. El primer mensaje que tenemos aquí es que el lugar donde te encuentras no atestigua cuánto Dios está contigo o no. Hay una diferencia muy grande entre una situación dolorosa o desagradable y el mal. Nosotros tendemos a decir, situación desagradable o dolorosa es igual a mal,
Pero el versículo nos enseña que no es así. Puedes estar por valle de sombra y muerte y no temer al mal. Es decir, no hay mal en ese valle de sombra y muerte. Es desagradable, pero no habrá mal. Porque ahí está Dios en esa situación. Porque tú estás conmigo, dice. Si ves a Dios en la situación dolorosa, ya no será mala. Y vemos entonces que hay dos cosas: la situación mala, valle de sombra y muerte, y el mal en sí. Estas equivalen a los dos conceptos que se recuerdan también después al final del verso. Tu vara y tu apoyo me consolarán. La vara es el palo que el pastor usa para golpear a las ovejas que se descarrían del rebaño. El golpe duele, pero no es un palo preparado para herir, sino solamente para dar un golpecito que les recuerde que tienen que ir hacia el lugar correcto. Es decir, hay un golpe que duele un poco, pero tiene un buen fin, no es malo. Eso equivaldría al valle de sombra y de muerte, que son las situaciones dolorosas que están ahí para guiarnos a buen lugar. Pero tiene un buen fin, no es algo malo. El apoyo, llamada mishenet en hebreo, ¿sí? Mishanteja aquí en el versículo, tu apoyo, tu vara de apoyo, es un palo que el pastor usaba para apoyarse. Y obviamente, que tiene que aguantar todo su peso, es un palo mucho más fuerte y robusto. Y además lo usaba también para apartar a las amenazas, lobos y otros animales que querían atacar al rebaño. ¿Por qué? Porque si ese ya era un palo con la intención de herir, no solamente de guiar, para salvar a su rebaño. Y ahí, esos lobos representan al verdadero mal. Aunque esté yo en el valle de sombra y de muerte, que representan a la vara, yo sé que tú tienes tu apoyo, tu palo de apoyo, para que yo no tema al mal. Por si viene algún mal de verdad, algo que tiene un fin, una finalidad mala de verdad, tú la vas a alejar también. Este versículo representa la época donde David fue perseguido por Shaul, donde fue todo el tiempo perseguido y pasó de lugar a lugar, tuvo que dejar su casa, y obviamente que eso es una situación de dolor, valle de sombra y de muerte. Pero en todo eso, como veremos a continuación, encontró grandes cosas. Dice el verso 5, Ta'aroj lefanai shulchan neged zorerai, dishanta vashem en roshi, kosi revaya. Es decir, preparas una mesa delante de mí ante mis angustiadores, unges mi cabeza con aceite y mi copa está rebosando. En este versículo, David nos habla del fin, la finalidad del valle de sombra y muerte por el cual pasó en el verso pasado. Ahora nos explica que realmente a raíz de todo lo que había sucedido con David en ese tiempo, él terminó siendo ungido por rey ante todos aquellos que le perseguían. En medio de toda la persecución, Dios le estaba preparando una gran mesa, y allí, en esa mesa, fue ungido con aceite y se llenó su copa de bendición, delante de sus perseguidores. Así pues, es verdad que tuvo que pasar por situaciones dolorosas, pero esas situaciones dieron lugar después a el lugar donde David se sentó en la mesa de los reyes y su copa estuvo rebosando de bendición ya el resto de su vida. Y dice el verso 6, Ach tov vachesed yirdefuni kol yemei chayai, veshapti bevet Adonai leorech yamim. Es decir, solo el bien y la bondad me perseguirán todos los días de mi vida, y me sentaré en la casa de Adonai por largos días. Y, es decir, dice el rey David, aunque yo sé que hay valles de sombra, pero el bien me perseguirá. El mal no llegará a mí, porque Dios apartará el mal, y el bien saldrá siempre y me perseguirá, aunque esté en el valle de sombra, porque en el valle de sombra estás tú, y el fin y la finalidad de todos esos valles son el bien. Esta es una posible traducción del verso, pero hay otra posible. Y es que la palabra aj, la primera que hemos traducido como solamente, ¿sí? Y no es la palabra aj con het, que significa hermano, sino aj significa solamente, pero también puede significar algo parecido a la expresión española, sin embargo o aunque. ¿Sí? Así que, sin embargo o aunque el bien y la bondad me persigan todos los días, es decir,
Aunque todo ese bien que salió de estos valles de sombra, que dijimos que era el reinado y la mesa de los reyes, y toda la bendición, la copa rebosando, aunque toda esa gloria me persiga todos los días de mi vida, yo me sentaré en la casa de Adonai por largos días. Porque lo que yo añoro, lo que yo busco, es volver a mi aislamiento con Dios, a solas con Dios, con mi quinor, ¿sí? Con mi arpa que yo tenía en el principio de mi vida, allí con el rebaño, cuando estuve tanto tiempo reflejando, ¿sí? En mi rebaño esa relación que Dios tenía conmigo y aprendiendo y grabando en mí el carácter divino. Y con eso termina el rey David de manera circular, volviendo al principio y dándonos a entender que no es gloria lo que buscó, sino que la gloria le vino, sino lo que él buscó es el tiempo de apego con el Creador. Espero que el Salmo 23 te haya encantado, te haya gustado. Espero tus comentarios también, porque obviamente que esta fue mi explicación, pero también está tu explicación y tu comprensión de los textos, así que estoy esperando con ansias leer tu comentario. Si te ha gustado y quieres más vídeos como estos, solo tienes que darle like, suscribirte al canal y esperar a más contenido que viene muy pronto. Un saludo, shalom.